Queridos hermanos, estamos a esta hora de la tarde aquí en este hermoso jardín y dije, qué mejor que compartir nuestra reflexión de este día. Y hoy he titulado nuestra reflexión, las mamás no son unas esclavas ni las esposas, porque por allí vemos ciertos casos donde se tiene a la mamá y a la esposa a la vez como una esclava. ¿Por qué digo esto? A veces no sabemos a quién tenemos a nuestro lado y no valoramos a ese ser amado. En el caso de nuestras madres, en el caso de las esposas. Fíjense que cuando yo estaba muy chico, mi madre siempre nos decía algo y eso siempre me ha quedado acá. Mi madre nos decía, esta burra vieja un día se les va a cansar y se les va a ir. Y no entendía cuando ella nos decía eso. Y a veces muchos matrimonios llegan al fracaso porque la esposa se siente como una esclava, se siente utilizada y nunca es tomada en cuenta. ¿Por qué digo todo esto, queridos hermanos? Porque la mujer cumple un rol importantísimo dentro de la sociedad. Dios, el mismo Cristo, le ha dado un papel fundamental a la mujer. Tanto así que el mismo Cristo, el mismo Dios, quiso tener una madre. Y esa madre, su mamita, cumplió ella a cabalidad ese nombre, ese título. Ella digna porque fue escogida y preservada por el mismo Dios. Pero ese mismo Dios le dio un título alto a la mujer. Cuando aquella mujer en el pasaje bíblico que los judíos la estaban llevando hacia la afuera del pueblo para apedrearla y se la presentan al maestro, el maestro dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Además, dentro de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar papeles importantísimos de mujeres. Por ejemplo, Ana, la que estaba allí en el templo. Encontramos también el papel de Rebeca, encontramos el papel de Isabel, encontramos el papel de la Virgen María, María Magdalena. Las Marías que fueron allí a la cruz, que estuvieron en la Gólgota, allí que fueron también. Entonces, queridos hermanos, la mujer tiene un papel fundamental. Ahora, ¿cuál es esa dignidad que le estás dando a tu esposa o a tu mamá? Porque Cristo a cada una de las mujeres le dio su lugar. Entonces, nosotros como hijos, como hijos de Dios, pero también como hijos que tenemos una madre, ¿cuál es esa dignidad que le estamos dando a nuestra madre? Y aquellos que son esposos. Me he encontrado con algunos casos de esposas que dicen, padre, ya estoy cansada. Mi esposo nada más es para que yo le cocine, para que le lave, para que le planche, pero llega el fin de semana y se pierde. Y yo no tengo ni un descanso. Él dice que él es el que trabaja y yo no trabajo. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que una mamá o una esposa hace en su casa todos los días? ¿Acaso lavar no es un trabajo? ¿Acaso planchar no es un trabajo? ¿Acaso cocinar no es un trabajo? ¿Acaso atender a los hijos no es un trabajo? Entonces, muchas veces, muchos hombres, esposos, están diciendo, esta mujer que se queda aquí en casa y lo que hace es chismosear. Entonces, aquí el único que trabaja soy yo, aquí el que aporta el dinero soy yo. ¿Y esta mujer es qué? Porque muchos de estos que llegan con el dinero a su casa y ni siquiera le dan a sus esposas. Yo siempre también he dicho que el que está enamorado habla de su ser amado, porque dice, yo no puedo vivir sin esta persona. Por eso cuando el que está enamorado de Dios habla de Dios. Y fíjense, cuando un esposo está enamorado, piensa en su esposa o la esposa en el esposo.
le está llamando o está pendiente, es atenta o es atento. Y no quiere que esta persona, este ser amado, pase ninguna dificultad. Hay esposos que tienen un carro y este carro le invierten en latonería y pintura, como decimos. Lavar la camioneta, cambio de retrovisores, espejos, en fin, cojines. A la camioneta, al carro, lo tienen al día. Y la pobre esposa con las mismas greñas, ni siquiera ha ido al estilista para que por lo menos le coloquen un tinte o le estiren o un cepillado. La esposa con los mismos zapatos de siempre, con las mismas zapatillas, con la misma ropita y nada, no le da. O puede llegar un fin de semana y ni siquiera la saca. Entonces esas esposas a la final se sienten utilizadas, se sienten esclavizadas, no se sienten amadas. Y llega alguien que le habla al oído, que le dice cosas hermosas, que le dice ternura en su oído. Y se siente amada por ese otro que le está hablando o le está susurrando al oído. Y muchas veces por allí se van porque han sentido un abandono. Es el caso de aquellas madres que se sienten también utilizadas, que no se sienten amadas por sus hijos, que sus hijos nunca han tenido un detalle para con ellas. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros valoremos nuestras madres, valoremos también a las esposas. ¿Para qué darle a una madre, a una esposa, flores el día que se murió? Entonces, ¿para qué? Ya no tiene sentido. Las flores, las serenatas, démosela en vida. A veces esperamos solamente el día de la madre para decirle, mami, feliz día. No, el día de la madre es todos los días, porque todos los días ella te tiene allí su ropita, su comida, todo lo tuyo, ahí lo tiene al día. Entonces es importante que nosotros valoremos a nuestras madres. Y aquellos que no tenemos a nuestras madres a nuestro lado, sabemos cuánto la necesitamos, sabemos ese vacío que llevamos. Porque una madre, nadie, pero absolutamente nadie la puede reemplazar. Y aquellas esposas que se sienten también utilizadas, también ustedes tienen un arma importante en sus manos y es enseñarle a sus esposos, aquellas que se están preparando para ser esposas, para irse a vivir ya con su ser amado, ustedes también enseñarle al esposo, porque en el matrimonio, en el hogar, los dos se unen para ser una sola pareja, un solo ser amado, y los dos se tienen que apoyar mutuamente. Por eso en el momento del consentimiento, en el momento de las proclamas, hay una pregunta donde dicen que es importantísimo y ellos tienen que tener en cuenta, donde ni él está por encima de ella, ni ella por encima de él, porque a veces pareciera que la esposa tiene que pedirle permiso al esposo para salir. Pareciera que el esposo es el papá y no el esposo, porque ni en el matrimonio no se juega el papel ni de esclavo, ni de papá o ni de serviente, nada que ver. Queridos hermanos, valoremos a nuestras madres, a las esposas, porque no sabemos cuándo la tendremos a nuestro lado. Y el día que ya no estén a nuestro lado, vamos a extrañar ese ser amado. Sigamos, queridos hermanos, estando con Jesús en el corazón y de la mano de María para seguir estando en paz.